Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirles primero que todo disculpas. Sí, sí. Y voy a usar tu atril. Amén. Amén. Gloria a Él es de Dios. acá, él es de acá, pastora. Quería contarles Sí, señor. que hace 8 días Puesto. Voy a dejar puesto por estuvimos acá. apoyando la iglesia de Carvajal. Carvajal. ¿Ustedes me escuchan así bien? Amén. Yo tengo esto aquí atrás y Está bien. ¿sí lo correcto? Ya, lo corremos. Sí, era lo que quería. Ya iba a correr. Ya está aquí. Aquí está, que lo tengo ahí en mi oído. Estuvimos apoyando las juntas nacionales a la iglesia de Carvajal. ¿Dónde queda Carvajal? Aquí en la que cerca al centro comercial Plaza de las Américas. Plaza de las Américas. Y estuvimos con el hermano Henry, por favor, ponte de pie, secretario de la el tesorero de la Junta de Caballeros. Estuvimos con la secretaria Yubicen, por favor, de la Junta de Damas. Y Saidí no está hoy, está estudiando, ella es vicepresidenta, la joven Saidí, de la Junta de Jóvenes. Estuvimos con misiones y con la niñez, ven por acá, apoyando también a los niños. Y bueno, estuvieron damas, caballeros, jóvenes, niños y el departamento de misiones. No pude, nuestra hermana, ponte de pie, Joyce Smith, es la secretaria del departamento de misiones, pero estuvo la pastora Clarita. Hay una buena representación de esta iglesia en las juntas nacionales. ¿Qué pidió el pastor? ¿Quién ha visitado la iglesia de Carvajal? Amén. Es grandísima, ¿cierto? No. Es pequeña como ese salón. Pero ellos pidieron una evangelización y fue en el parque Millanura. Y todos los que tienen talentos allí, talento como el de tocar, cantar, el talento para dirigirse a otro, para cuidar a los niños, esos talentos. Hasta las 12:30 se predicó, también el culto fue al parque, el pastor Edilberto Acosta estuvo allá, fue una obra bonita. ¿Cuántos se convirtieron? Uno que recibió la palabra. ¿Qué pasó? Gente así, porque al lado de ese parque quedan droguerías, panaderías, supermercados, el Fruver. Y eso sí, con mi hermano Juana ya estábamos, era mi pareja, estábamos allá, le caíamos a todos. No, yo conozco de Dios. Yo sé que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Casi nos predican. Pero yo sé que para llegar al cielo tengo que hacer ¿qué? ¿Qué decían? Obras. Que ellos iban a llegar al cielo por obras. Por lo que hicieran aquí, por ser buena gente aquí. ¿Ustedes creen que eso es verdad? El único camino para llegar al cielo es el Señor Jesucristo. Creer y aceptar al Señor Jesucristo. Lo demás son añadiduras.
Pero fue bonito. Y bueno, oramos, el pastor predicó de Lázaro y el rico. Y les decía, no crean que hay purgatorio, no crean que de allí van a salir. Tienen que reconocer aquí, en la tierra, mientras estén vivos, a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y fue bonito porque si ustedes recuerdan, el año pasado nos visitaron como en marzo, abril, las damas. 2 damas, 3. Como en julio nos visitaron 2 caballeros. Como en agosto, septiembre nos visitaron los jóvenes. Y entonces uno tenía visitas y visitas. Este año quisimos hacer con las juntas nacionales, con el Departamento de la Niñez y Misiones, ir en bloque. Así que habíamos como, ¿cuántos, hermanos? Como 20 más o menos. 20 predicando, haciendo, los que tienen talentos, haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Y otros compartiendo. A mi hermano Juan y a mí nos tocó un muchacho que en ese momento, mientras le predicábamos, ¿qué estaba haciendo, Juan? Fumando marihuana. Y él nos decía, mi familia es creyente, se congrega, tengo familia. Yo sé que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que esto es malo. Y mientras tanto, y lo dejo ahí a un ladito. Dijo, antes yo metía de todo, ahora solo marihuana. Le dije y en ese momento pasó un loco. ¿Sabes qué hace el vicio contigo? Con las células, con las neuronas. Y entonces él dijo, yo lo sé. ¿Cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta cuándo vas a decir? Yo sé, ya dentro de poco. ¿Tienes familia? Dijo, sí, yo soy papá. Tengo un hijo. Entonces, como les tomábamos los datos y les decíamos por qué íbamos a orar, dijo, mi hijo vive en Chile, vengo desde Chile. Él está allá. Y les pido que oren. Y la mayoría pedían por sus jóvenes y por sus hijos, porque ellos saben que están mal, pero el enemigo los tiene atados. Él sabía, le dio pena y dejó su chicote ahí. Y él decía, yo sé que esto está mal. Y nosotros le decíamos con Juan, y Juan le ponía la mano, mira, arrepiéntete, confiesa al Señor Jesucristo. Y decía, yo lo sé. Y le hablábamos por el Hijo también. Pero es duro. Y los otros que creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo dicen, yo sé que yo voy al cielo por las obras que yo haga, porque yo sea buena o bueno aquí. En fin, el trabajo se hizo. Terminamos 3 horas y media, llegamos a las 8 y terminamos a las 12:30. Fue bastante, y ahí mientras jugaban el partido y todo, y teníamos como buen sonido, ¿cierto, mi hermano? ¿Se escuchaba eso? Sí. Hubo que reprender, ahí el enemigo quería robarse la atención, llegó la policía, las ambulancias, se agarraron unos tipos Ladrón parece. ladrones entre ellos, y bueno, hubo de todo, pero allá se cumplió la tarea. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema que se llama la parábola de los talentos. ¿Cómo sirvo? Y entonces no piense que es que cómo sirve la pastora Elizabeth, cómo sirve el pastor Daniel. ¿Cómo sirvo yo con lo que Dios me ha dado? Con el talento que Dios me ha dado. Y entonces vemos talentos, vemos el talento de Henry, vemos el talento de la hermana Irma, que ahorita está cocinando con Judy, pero también con los niños. Veo el talento de trabajar con los jóvenes, con los niños, enseñándoles, siendo maestros. ¿Qué has hecho tú con los talentos que Dios te ha dado? Y vamos a ir entonces a la palabra. Le voy a pedir el favor al pastor que nos lea Mateo 25, ¿no? Que tampoco. Mateo 25, versículo 14. Hasta
el 30. Póngase sobre sus pies por respeto a la palabra. Amén. Vamos a leer en Mateo, capítulo 25. Mateo 25. A partir del verso 14. Siga la lectura allí conmigo, por favor. Confirme que estamos leyendo lo correcto. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 25, a partir del verso 14. En lo que se denomina, se conoce como la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Detalle aquí una cosa. Le entregó sus bienes. Subraya esa palabra, bienes. Ojo con eso, le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. A cada uno según su capacidad. Subraya capacidad. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ojo, arregló cuentas con ellos. Subraya, arregló cuentas con ellos. Llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Subraye, tuve miedo. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Hermano Luis Vicente, ¿podemos orar por esta palabra, por este mensaje? Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este momento nos acercamos a ti. Te damos gracias porque nos has permitido alabarte. Y te damos gracias, Señor, porque ahora hemos leído tu palabra y sabemos que tú tienes el alimento espiritual para nuestras vidas y que nos vas a hablar a cada uno conforme a nuestra necesidad, Señor. Te pedimos, mi Rey, que tú tomes el lugar de tu sierva, que seas tú, Espíritu Santo, ya que tú prometiste, Señor Jesús, que el Espíritu nos ayudaría a hablar lo que teníamos que hablar. Por eso te damos gracias, mi Señor y Rey, porque sabemos que tú hablarás a nuestras vidas y todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Se pueden sentar? ¿Qué es un talento? ¿Y qué es un don? Pero hoy vamos a hablar del talento. ¿Qué crees, hermano Carlos, que es un talento?
Es algo que se expresa, o sea, que se recibe de Dios para expresarlo y bendecir a otros. Yubice, ¿qué es un talento? Un talento es una cualidad especial que cada uno de nosotros o algún hermano tiene. Bueno, entonces, capacidad. Muy bien, hermana Esther. La definición que les he traído de talento bíblica dice que es una aptitud, no actitud con C, sino aptitud, una capacidad, una habilidad, una destreza, una pericia, pero también es algo que puede ser una producción financiera, puede ser una provisión con la cual vamos a bendecir a otros. ¿Cómo se llama esta predicación? La parábola de los talentos. ¿Cómo servimos con esos talentos que Dios nos ha dado? Esta parábola quiero que usted dé la vuelta a la hoja y está Mateo 24, ¿verdad? Amén. Mateo 24. ¿Por qué se caracteriza Mateo 24? Señales del fin. Por Las señales del fin. Ahí dice desde el versículo 3, lea por favor en la palabra, dice señales antes del fin. Y dice qué va a suceder y qué está sucediendo ahora. Habrán vientos, rumores de guerra, habrán pandemias, pestes, entre las familias se dividirán, se enfrentará el padre con los hijos, entre esposos, y bueno, si ustedes leen ahí, las señales se están cumpliendo. Pero si usted baja al versículo 45, no, al 44, dice Mateo 24, 44, antes de que vayamos a la parábola de los talentos, sino cerrando el capítulo de Mateo 24 que nos habla de las señales antes del fin que se están cumpliendo. Dice, por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel? ¿Quién es siervo fiel? Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Mi hermana levanta la mano. ¿Quién es siervo fiel? Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que piensen que no solo es el pastor, la pastora, el hermano Luis, el diácono. No, todos somos hijos e hijas de Dios, aquellos que lo hemos confesado como Señor y Salvador. Por eso invito en esta mañana, al final que terminemos, para aquellos que no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que se acerquen aquí un momento y vamos a estar orando por ustedes. Entonces, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Que esos talentos que Dios nos ha dado, enseñar, poder trabajar con los pequeños. Yo me quedo aterrada, mi hermana Irma allá con los pequeños le iba a compartir con unas cositas especiales que no tenían las letras sino unos corazones, pero cada corazón tenía un significado, era como un pequeño librito en forma de corazón y el rojo representaba la sangre de Cristo. Bueno, ya le iba explicando, pero saben que los papás no la dejaban acercarse hasta que le decía, quiero hablarle de lo mismo, pero con esto y regalarle esto al niño. Usted lo puede hacer. Hay talentos, ¿verdad? Amén. Entonces, somos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Todos, todos. Dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor
sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Estamos hablando de qué? De bienes. Quiero que piense como el pastor le pedía, que fue lo que el Señor le dio. Bien, subrayado. Le dio bienes. ¿Está mal pensar en dinero? No, pero tiene un propósito, dice. Les dé el alimento a tiempo, para que les dé el alimento a tiempo. Lo pondrá, dice el 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los consiervos y aún a comer, a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo un día que éste no espere y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Puede pasar que usted venga aquí a la iglesia todos los domingos, como decía yo ayer en la clase, tenga de desodorante la Biblia, todos lo vean. Ayer salí de la Junta Nacional de Pastores y la señora de la esquina me dijo, usted es cristiana, ¿cierto? Mire su falda, larga. Y pues yo llevaba también la palabra. Mire su palabra. Le decía, sí señora, mira, aquí queda la iglesia a mitad. Ay, yo no sabía. Le decía, sí, mira, ahí queda. Lo pondrá sobre sus bienes, pero sin ser hipócritas. Dice que si no, lo apartará. Y no hemos entrado a ver el tema de los talentos. Solo quería que usted se ubicara en la palabra y se diera cuenta que Mateo 24 nos anuncia, y usted va a quedar sorprendido. Léalo en su casa, Mateo 24 desde 3, las señales antes del fin, si no se están cumpliendo. Pero luego le dice que usted es un siervo y que Dios le ha dado sus bienes. ¿Para qué? Para que usted les dé alimento a tiempo y fuera de tiempo. Pero va a venir un día el Señor, y si usted no lo ha hecho, usted puede ser apartado con los hipócritas. Usted ha venido a la iglesia, usted viene martes, jueves, lee la palabra en su casa, pero su testimonio en la universidad, en el colegio, en la cuadra, en su propia casa, no se le nota que es cristiana. A mi esposo y a mí nos ha pasado, yo se lo he contado a los que nos acompañan en las prédicas, cuando enseñábamos en otros ministerios gigantes de 7,000 personas, y nos decían, los jóvenes venían, mi papá acaba de gritarle a mi mamá, pero acá se cambia y es otro. En la casa se pelean, se tratan mal, nos tratan mal. Y qué tristeza escuchar a un joven hablar así. O sea que nuestro comportamiento, nuestro testimonio, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar, con eso estamos predicando. Amén. ¿Cómo está nuestro servicio? Amén, amén. Entonces ahora sí bajemos a Mateo ahí enseguida, Mateo 25 del 14 al 30. Ya el pastor lo leyó. El Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. ¿Quiénes son siervos aquí? Amén. Claro, todos. Llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes, sus talentos, sus finanzas. Esa casita, ese apartamento, ese carro que tenemos, ¿es nuestro? No, es del Señor. Somos mayordomos, administradores. Amén. Para el beneficio de otros.
Y dice que llamó a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Cada uno conforme a ¿qué? Capacidad. A su capacidad. El pastor dijo hace rato, por favor, subraye. A su capacidad. No les va a dar Dios algo que usted y yo no podamos administrar. Mentiroso Satanás, pues yo no puedo. No, eso me quedó no, cuidado con la manera como hablamos. Dios sabe la capacidad que tú y yo tenemos. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Esta parábola nos va a enseñar de mayordomía. ¿Qué es mayordomía, Gerson? Estar al servicio de alguien. Mayordomo. Administrador. Administrar algo de otro. Alguien que cuida algo que le entregaron. Alguien que cuida algo que le entregaron. Exactamente. La clave está en estos dos versículos, en el 14 y en el 15. Porque el rey, Señor, En este caso está hablando de la multiplicación también. de multiplicación Pero y de entrega. producción, Sí, claro, gracias. la entrega hay que multiplicarlo, pero mi hermano Hay dice, que multiplicarlo, claro. Se me con olvidaba nuestro ese sueldo tema. construimos una casita. Sí, muy bien. Y así son los Y entonces, fíjese que decía alguien ayer, y estaba escuchando, en la Junta Nacional de Pastores, y decía el pastor que es contador, que le lleva las finanzas a todo el concilio, decía, qué tristeza cuando uno habla con alguien que está trabajando y dice, yo haciéndole dinero al dueño. O sea que el dinero que te pagan a ti no es para tu bendición. Claro, él se suple también. No es para construir a futuro una casa, no es para bendecir a nuestros hijos. Amén. Entonces él decía, qué tristeza como habla la gente. Tenemos que tener cuidado y hablar con entendimiento. Trabaja que no coma. Entonces dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada una conforme a su capacidad. Mayordomía, administración. Dios quiere que tú y yo seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Amén. Porque hay promesa. El que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. ¿Verdad? Entonces hay que tener como segundo punto, aparte de ser mayordomos, ser responsables y diligentes. Ser responsables de esos talentos, de esas finanzas, de eso que Dios te ha entregado. Hay que ser responsables. No hay que regalarlo. No hay que por debajearlo. Si Dios te lo dio, tiene un valor y para Dios lo tiene. Hace muchos años tuvimos un apartamento y todos nos decían, no, ese apartamento no se vende sino en tanto, en tanto. Y nosotros ya nos estábamos creyendo, íbamos llegando a la iglesia y el Señor le dijo a mi esposo, ¿cómo fue que te dijo? ¿Por qué vas a regalar lo que yo te he dado? ¿Por qué vas a regalar Aleluya. lo que yo te he dado por un menor precio? Y mi esposo, yo decía, ¿por qué no llega a la iglesia? Y él, cuando lo encontré en el carro, se acabó el servicio, estaba llorando, no había entrado. Y él dijo, no podemos regalar, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Y el precio en el que vamos a vender ese apartamento va a ser tanto, más alto. ¿Y saben qué?
se vendió a ese precio, como el Señor lo decía y no como decía la gente. Tenemos que valorar, por eso tenemos que ser responsables y diligentes. ¿De qué más nos enseña esta parábola? De desarrollar esos dones, esas dotes, esas habilidades dadas por Dios, como si fuera una producción, multiplicarlas. Ay, hermana, ¿por qué habla así? Yo no estoy hablando de la doctrina de prosperidad, estoy diciendo, nos han sido entregados unos dones y unos talentos, y es tu mayordomía, tu administración y la mía, las que vamos a dar cuenta. Amén. De cuando venga el Señor diga, yo tuve miedo, yo mejor lo guardé y lo puse allá. ¿Qué te va a decir el Señor? Siervo malo y digno. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con eso que Dios te entregó? No, yo me quedé en la silla. Yo mejor dije, yo me quedo aquí comodito en la silla, que salga el hermano Henry a caminar a repartir tratados, que yo hice también, que la hermana Irma cocine. Acá yo sé que hay otras personas que pueden cocinar, pero no. No nos comprometemos. Solo son 2 o 3. ¿Verdad, Matilde? He visto a Luis también acá. Todos podemos hacerlo, ¿o no? Pero no dejemos que sean ellas. Es que es más fácil. Yo me quedo ahí en la silla. Y hasta de pronto hay hermanas que cocinan más rico. Pero no, quedémonos ahí en la silla. Que estamos a Pedrito, también lo he visto aquí al lado, sirviendo, ayudando. Los maestros con sus niños, con sus jóvenes. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha entregado? ¿Cómo estamos sirviendo? Veo a Gerson cuando toca la batería, con ese cariño, aprendió ahora a tocar guitarra. ¿Qué estamos haciendo? Oscar con su bajo lo hace muy bien. Yo sé que preferirían otros estar allá, es domingo, mejor me quedo durmiendo, que pereza madrugar a practicar. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos ha dado? Entonces Dios también quiere, lo que mencionó mi hermano Henry, que produzcamos, que si nos entregó algo, seamos responsables y que eso también crezca y produzca. Amén. Jesús narra que un hombre confió sus bienes, sus talentos, su dinero, sus capacidades a 3 siervos, según su capacidad, para que los duplicaran, para que luego fueran recompensados. Mientras que hubo uno que por miedo, por pereza, por comodidad, prefirió guardar su talento y fue reprendido por el Señor. Ahora bien, hay un lugar que vamos a tener todos los que hemos confiado y hemos confirmado que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Allá en el cielo va a haber un juicio, pero no es para condenación. ¿Cómo se llama el juicio que vamos a tener los creyentes en el cielo? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. ¿Y cómo se llama el juicio que van a tener los no creyentes, los que rechazaron al Señor Jesucristo? Trono blanco. El juicio del gran trono blanco. 2 juicios. Uno para los que hemos creído, hemos confesado a Jesucristo, y otro para aquellos que han rechazado a Jesucristo. Déjeme decirle que el juicio del gran trono blanco es para condenación. Se van a abrir los libros y el que no se encuentre escrito allí va a ser echado al lago
de fuego por toda la eternidad. No son nada, 90, acá podemos, mi abuelita vivió hasta los 93. Esos 93 años no son nada comparados con la eternidad que vamos a tener allá. Y ella aceptó al Señor como a los 70. Y uno dice, el oro viejo, no, venga acá. Pero el Señor hizo la obra en ella y Gloria a Dios. aceptó al Señor. Se bautizó en la iglesia de Madrid con David Josué, que era más pequeño. Ellos tomaron su decisión. Pero entonces vamos a ir a un juicio. Los siervos y las siervas al tribunal de Cristo. ¿Para qué es ese juicio? Para recompensas, para entregar galardones, para entregar coronas y con ellas ponerlas a los pies del Señor. Va a haber un juicio. El siervo que enterró el talento fue llamado malo y negligente. Y su talento fue dado al que ya había logrado hasta 10. ¿Se acuerdan que le había entregado 5? Y él produjo 5 más. A él le pasó el Señor su talento. Dios espera que esos talentos sean utilizados y multiplicados para el crecimiento de su reino. Y no ocultados por temor o por pereza. Es que es más chévere el ministerio de la silla. Es más fácil, es muy fácil, vengo los domingos, no me comprometo a nada, no le hablo a nadie. Ese ministerio de echar cadera y cintura espirituales recibo, pero yo no doy nada. Ojo, después no digan, oiga, alguna vez la hermana mencionó eso y a mí se me olvidó. ¿Cómo es que dice el pastor? Yo me hago responsable de lo que yo digo, pero usted se hace responsable de lo que usted escucha. Después no diga, nadie me había dicho. Hoy es que 15 de febrero del año 2026. ¿Por qué les tocó hoy? No sé. Solo Dios lo sabe. ¿Por qué vinieron hoy algunos? Solo Dios lo sabe. Pero después no digan que no tenían ni idea. Nadie me había dicho. Entonces, esta historia termina diciendo que habrá una rendición de cuentas al final. También advierte de las consecuencias de no usar. Quiero que usted vaya a la parte al versículo 19. Al versículo 19. Quiero que la leamos a una sola voz. Hasta los jóvenes que están allí. Capítulo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Arregló qué? Cuentas con ellos. No es una amenaza. No es para que tú tengas miedo o yo. Es una advertencia de parte de tu Padre Celestial. Amén. Dios te ha dado talentos. Te aseguro que no hay una sola persona aquí en esta casa
que no haya recibido un talento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos? Metámonos todos. ¿Qué estamos haciendo con esos bienes que el Señor nos entregó? ¿Lo has puesto a producir? ¿O mejor me quedo sentada? Hay jóvenes que yo sé que cuando tú le hablas, ¿por qué qué? Porque tú eres joven. Yo sé que en el hospital donde yo estoy, ¿quién más le va a hablar a ese médico allá? Me toca a mí. Y yo, como yo les digo a ustedes, si Dios los lleva a un hospital, prediquen. ¿Sabe cómo era el pastor Héctor? Él estaba allá en Santa Clara, yo estoy allá en Santa Clara. Y él estaba, y yo entraba, ¿y sabe cómo lo encontraba? ¿Ustedes conocen las escalerillas para subirse a la camilla? Él estaba ahí sentado. Y había una camilla acá, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Él estaba enfermito de su corazón. A él tuvimos que ponerle un cardio resincronizador. Porque muchas veces el corazón no daba la fuerza que tenía que dar. Se caía a 30, 40, teniendo que estar en 60. Entonces ese aparatico, y eso había que después ajustarlo. Y si no le funcionaba el corazón, se le empezaban a hinchar los piecitos, las manitos. Y él a veces no podía caminar. Pero ¿sabe qué hacía él? Allá sentado en esa escalerilla. ¿Qué? Los bienes. Predicando. Los bienes del Señor también son los ministerios que el Señor ha entregado. No solo plata y dinero para Claro. manejarlo todo. ¿Y qué hacía él? ¿Se quedaba callado allá? El Señor. No, yo entraba y él se reía. Venga, doctora, me decía. Y cuando lo visitaba la hermana, la pastora, ¿cómo se llamaba la? Mariluz. No, la hermana. Josefina. Josefina. ¿Ustedes qué creen que hacía la pastora Josefina en la sala de espera? Porque ustedes saben que en urgencias no los podemos dejar entrar a toda hora. Hay media horita. Y uno tiene que estar ahí listo con lo que lleva, el cepillo, con lo que le toca. ¿Y qué creen que hacía ahí cuando yo la encontraba en la sala de espera? Una sala así. Ella se sentaba, ¿cómo está? Empezaba a hablarle al uno, al otro, le entregaba un tratado. ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? ¿Será que en nuestro trabajo le estamos hablando de Dios? Allá yo estoy en la oficina y digo, la palabra de Dios dice y tal. Y Dios te revela lo que tienes que decir. Y ellos dicen, ¿de verdad? ¿Dice eso? Digo, sí. En la palabra está escrito todo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Será que es como un jalón de orejas? No lo sé. Alabado sea Dios, bendito tú eres. La palabra subraya que Dios espera que sus seguidores, sus hijos, sus hijas, multipliquen lo que han recibido. Que no escondan las cosas por miedo o por pereza, jóvenes. Dios les ha dado talentos. Usa lo que Dios te ha dado. David dice, yo en mi computador predico, mando, unos se burlan, otros no. Hay que dar la semilla. Siempre pasó la letra, el día que estábamos jugando, yo estaba ahí en el carro y esos muchachos estaban jugando, burlándose de la predicación que estaba haciendo el pastor, que ellos no creían en eso. Después, como les dijo el pastor al final, después no vayan a decir que no se les dijo. Cuando pase la película allá y busquen el nombre allá, no aparece. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Lo demás le corresponde ¿a quién? A Dios. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, a ver dónde dice eso. Pastor, ¿me ayudas? De Pedro 4:10. ¿Me regalas el agua, por favor? Primera de Pedro. Primera de Pedro 4:10. Amén. Dice Primera de Pedro 4:10. ¿Estamos todos allí? Por favor, me regalan un amén. Reina Valera es muy específico. Absolutamente específico. Reina Valera dice: cada uno, según el don que ha recibido. Partimos del principio, hemos recibido un don. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Sírvale a los otros. Esta palabra ministro quiere decir sirva a los otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra multiforme también se lee en otras versiones multicolor gracia de Dios a todos los niveles. Es lo que quiere decir. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bonito. Y yo hablo de bonito, pues tal vez las mujeres vemos todo multicolor. Y cuando estemos allí con el Señor y pase y abran los libros y pase la película y el ángel que ha estado tomando apuntes allá y diga hoy hace 8 días y hoy es 15, era 8. Sí. 8 de febrero, mi hijo Henry, mi hijo Juan estaban predicando. ¿Se burlaron de ellos? Sí, claro que sí, pero ellos estaban haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Qué bonito. Y el Señor feliz. Tienes la corona de vida, tienes la corona de gloria. Qué bonito. Que cuando pasen la lista ya y abran los libros, tu nombre y mi nombre está escrito allá. Y que cuando pasen y los miren, todas esas acciones que tú aquí hiciste, le compartiste al joven, al niño, a la señora, al señor, al médico, al paciente, al yo que sé dónde Dios nos ha colocado. Dios diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Por eso este coro que vamos a cantar a mí me gusta, antes de que estemos orando, ya para terminar, porque habla de gloria en gloria, pero dice que Él nos va a quebrantar lo que no agrada, nos va a transformar, nos va a quebrantar, pero nos va a moldear. Entonces vamos a cantar con entendimiento. Póngase sobre sus pies. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios tan buen alfarero, quebrántame, transfórmame
mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Díselo, díselo. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Te amamos, ayúdanos a todos, Dios mío, a obedecerte, Señor. Amén. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Bendito tú eres. En Isaías 43, del verso 7 y 8 dice lo siguiente. No lo busques, escucha. Isaías 43, 7 y 8 dice. Y lo que voy a citar, dicho por el profeta Isaías, aproximadamente 750 años antes de Jesús. Estamos hablando de cerca de 3.000 años a hoy, 2.800 años más o menos ahora. Nos cobija a nosotros. Ahí estamos nosotros involucrados. Porque dice la escritura así, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad, ojo con esto. Ese es el 7. Es una declaración poderosa. Lo repito, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Lo repito. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Es un imperativo, es una orden. Allá afuera del mundo está así, como dice el 8. Son pueblos ciegos que tienen ojos, pero están ciegos. Tienen oídos, pero están sordos. Caminan, pero están muertos. ¿Quiénes los van a sacar de allá? Amén. Amén. El ejercicio de los dones o el don que Dios nos dio. Gloria a Dios. El cumplimiento del ministerio de la reconciliación. El honrar el título dado por Dios por gracia como ministros competentes del nuevo pacto. El asumir la responsabilidad que implica ser embajadores de Cristo. El
dimensionar y aplicar, como nos rotula la palabra, que somos cartas abiertas escritas por el dedo de Dios. Eso somos nosotros. Y hace parte de ese ejercicio de vivir el Evangelio. Ministrar el Evangelio. Esos talentos, ministrelos a otros conforme a lo que Dios dio. Porque vuelvo a leer el 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los por mí los hice. Hemos sido creados, formados y hechos por Dios para gloria de Él. Amén. Para gloria de Él. Amén. Para multiplicar su gloria en la medida que predicamos y llevamos el mensaje de Él. Amén. Y déjeme cerrar con esto. Si no lo has vivido, lo vas a vivir en algún momento. Si no lo has vivido, lo vas a vivir en algún momento. Amén. Vas a escuchar de alguien un día algo como esto. Porque he visto en usted que es un verdadero cristiano, el Señor me trajo a la iglesia para conocer ese Dios que he visto en usted. Gloria al Señor. ¿No creyeron? Amén. Porque, bueno, pongámoslo de más confianza, así como, porque he visto en ti que hay un Dios de gracia, me convertí al cristianismo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Bendito sea su nombre. le damos la alabanza, la gloria y la honra. Somos los llamados de tu nombre, Señor. Para gloria tuya nos creaste, nos formaste, nos hiciste, Señor. Nos capacitaste y nos sigues capacitando, Señor, nos sigues formando. Para enviarnos, Señor, a sacar a esos ciegos que tienen ojos y a esos sordos que tienen oídos, Señor. A esos muertos que están allí, Señor, y traerlos a la vida tuya por la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, Padre. Cumpliendo el ministerio de la reconciliación, Señor. En ejercicio, Señor, competente como ministro del nuevo pacto. Predicando el Evangelio, Señor. Porque como decía Pablo, ay de mí si no predicase el Evangelio. Anunciando las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Con ellos se perfeccionan los santos, Señor, para el cumplimiento del ministerio. Yendo, Señor, a ser discípulos, enseñándoles todo lo que tú has ordenado que se les enseñe. Esos talentos tú nos los diste. Gracias, Rey. Ese bien tuyo, Señor, que es el Evangelio, tú nos lo diste. Tú nos has capacitado, nos has dotado, Señor, de todo lo necesario. Y contamos con lo más trascendente e importante y que hace la diferencia absoluta. Somos templo de tu Santo Espíritu y tú vas con nosotros, Señor, no estamos solos. Señor, amén, gloria a Dios. Padre, gracias, porque nos empoderas día a día. Que tu gracia, Señor, derribe en esta mañana temores. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, confirme ministerios. Oh Señor, que tu palabra en esta mañana confirme también llamados. Amén. Que descienda tu Santo Espíritu y paz, Amén. otorgando dones si es necesario. Amén. Amén. Pero que todos nosotros salgamos de acá, Señor, con una convicción dimensionada, mirando el trono de la gracia con gozo y felicidad, porque no le servimos a los hombres, sino al Dios de todo poder. Ese Dios que un día nos vio con ojos y que no veíamos, con oídos y que no escuchábamos, postrados, muertos en delitos y pecados, pero con su brazo de poder nos levantó y nos dio vida en Cristo, que así como nosotros recibimos esa vida en Cristo, otros a través nuestro la reciban, Señor. Amén. Porque todo es para la alabanza y la gloria tuya, Señor. Nada es para nosotros. Queremos hacer la obra bien, Padre.
empezando por testificar del Evangelio, viviendo el Evangelio. Perdónanos, Señor, negligencias. Perdónanos, Señor, errores. Perdónanos, Señor, ligerezas. Cada día, Señor. Perdónanos, Señor, abusos. Perdónanos, Señor, perezas. Perdónanos, Señor, las indiferencias. Porque dice tu palabra, oh Dios del cielo, que aquel que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, hemos pecado, Señor. Pedimos perdón por ello, Padre. Lo reconocemos, Padre. Hemos pecado. Pero nos aferramos a ti, Dios de perdón y de gracia. Porque tu palabra nos dice que tú eres fiel. Gracias. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, Señor, y perdona, limpias. Y a ti nos aferramos, Señor. Amén. Porque queremos, Señor, honrar tu nombre con nuestro testimonio de vida. Dependemos de ti. Y queremos, Dios de los cielos, llegar a ese tribunal tuyo, a recibir esas coronas, esos galardones, esos reconocimientos, para postrarnos ante ti, Señor. Amén, amén. Gracias, Padre, porque nos amas en Cristo Jesús. Gracias. Y nos enseñas y nos recuerdas para qué nos llamaste. Amén. A Gracias. todos los llamados de mi nombre, dice tu palabra. Y ahí estamos nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.